pero hoy lo vamos a poner en términos formales. Hago un paréntesis. Ustedes sabrán que vamos siguiendo el cronograma de la materia. Yo a veces me adelanto en algunas cosas que digo, pero digamos que esto podría ser como el paralelo de las clases que están en la plataforma de José Luis Cadero, eh, que él dejó grabadas. Así que si alguno ya escuchó la clase de Ramón Lerrón, por ahí obviamente es muy parecido, pero en realidad José por ahí es más técnico, entonces puede servir mucho como complemento si alguien quiere escuchar. Así que bueno, arranquemos. Miren que ahora sí no veo el chat, así que van a tener que abrir micrófono Hola, buen si quieren día. comentar algo. Buen día, ahí se escucha, ¿qué tal? Cualquier pregunta me directamente de una, ¿eh? Bueno, arranquemos. Por un lado, vamos a identificar dos tipos de memoria y después me van a decir, pero hay más tipos de memoria, profe. Sí, sí, pero vamos a empezar. Vamos a ver, antes de RAM y ROM, primeramente, ¿qué puedo hacer en una memoria yo? Una memoria que, a ver, ¿qué sería el equivalente a una Almacena memoria así? Pero datos. cuando almacena datos, muy bien, muy bien. ¿Y después qué haces con esos datos si los ¿Puedo almacenaste? leer y escribir datos? Leer, escribir, exactamente, acaban de nombrar las dos actividades y en realidad quizá únicas, ¿no? Porque uno me puede decir, bueno, pero también puedo buscar y después leer, bueno, pero para buscar tenés que leer seguramente, no sé si depende cómo hagas la O búsqueda, si la haces tipo secuencial, borrar, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? escribir, Borrar. ¿Y borrar qué es? ¿Equivalente de qué? Escribir, ¿no? Si poder haces un escribir. borrado físico. Claro, o sea, ¿cómo borrás algo vos? Escribiéndole un vacío. En nuestro caso binario, me imagino sucesión de ceros. Hago otro paréntesis, ustedes saben que, no sé si lo saben, pero que el borrado en los sistemas informáticos en general es un borrado lógico. Es como que se marca algo que ha sido borrado, pero la información está. Y hay que tener cuidado que cuando uno piensa que borra algo del celular así, se puede recuperar. Es por eso. Lo que borran es un índice. Lo paraban en FAT, en sistemas operativos, después, cómo es que trabaja eso. Pero empecemos por ahí. Bien dijeron. O sea, leer y escribir, punto. De ahí se desprenden todas las operaciones. Esas son como las operaciones más básicas. Ahora, leer todo bien, escribir si la memoria me lo permite. Entonces, y acá vamos a las dos clasificaciones que voy a empezar dando. Memoria que solo puede leerse y memoria que puede escribirse y leerse también. ROM, Read Only Memory, memoria solo de lectura. Esa es la memoria que no puedo escribir, ya viene escrita de fábrica. Después vamos a ver variaciones. PROM, EPROM, EEPROM. Pero vamos con ROM primero. Viene escrita de fábrica, no puedo borrarla. Obviamente la información persiste y persiste por siempre, no está grabada y está grabada. A ver, ¿qué piensan ustedes? Quizás ya saben que puede venir en una computadora grabado en su memoria ROM. Las computadoras tienen memoria RAM y ROM. Empezamos por la ROM. ¿Qué piensan que puede venir? ¿Alguno puede acotar El algo? firmware. Por ejemplo, y ahí nos adelantamos en un concepto de firmware, creo que es para la clase que viene, pero muy Profe, hay un bien, chico puso muy en el bien. chat la BIOS. La BIOS, muy bien, muy bien. Ahí por la aproximación firmo así y nos aproxima más BIOS, claro. Y vamos a hablar un poco de unidad de control también, de nuevo, que hablamos la clase pasada, pero vamos a enganchar todo lo que están diciendo, todo lo que están tirando. Por un lado, en el inicio de la computadora, lo primero que, lo primero que se ejecuta, lo primero que uno vea que aparece algo en la pantalla, lo que sea, son rutinas que están grabadas en la BIOS, que son fijas justamente. Por ejemplo, a ver, en las computadoras de ahora medio que además son tan rápidas, yo la mía la arranqué recién, la portable esta, y vuela, ¿no? Y con disco estado sólido, recontra vuela. Y no sé si tiene 12 o 16 GB de RAM, pero es una barbaridad, no ves nada. Pero, por ejemplo, cuando uno prende una computadora de hace unos años, que no eran tan rápidas, igual todavía se ve. Uno empieza a ver primero un chequeo de memoria, no, primero un mensaje digamos, de inicio, con seguramente características del procesador o algo así, según el fabricante lo haya determinado. Y después empieza a ver chequeos. Por ejemplo, chequeos de memoria. Bueno, ahí lo que se está haciendo rápidamente
se está testeando que los bancos de memoria, ahí estamos hablando de memoria RAM, ahora vamos a hablar de RAM, pero que estén bien. También, no sé si ustedes notaron que, claro, el tema que de nuevo, las computadoras son rápidas y se han resumido muchas computadoras. Yo tengo una portable, en una portable que ya casi no, estoy mirándola directamente, no tiene testigos, luces testigos, quiero decir. Pero en las computadoras tipo de gabinete, sí. No sé si ustedes notaron que por ahí se prende un toque la luz del disco rígido, pero un toque, titilan las tres teclas del teclado, la Num Look, como es la otra, la Cap Look, y la otra, la de Screw Look, creo que era. A ver, primero les digo, y vos decís, ¿dónde está que haga eso? En la BIOS. Es un programa de la BIOS. Es un programa en código máquina que lo que hace, lo que ejecuta son controles. Y lo Perdón, profe, último, hay uno de sí, los chicos dígame, que pone profe en dígame. el chat. ¿Qué pone? ¿Me repetís? Profe te puso. A ver, espera, porque ahora que veo acá, el tema es que voy a tapar la diapositiva. Algunas nuevas las tienen atrás. Ah, mira. Para que lo voy a borrar para poner la diapositiva. Pero mira vos, ignoraba que los testigos estaban atrás. Bueno, eh, ahora les iba a hacer una pregunta, pero antes les digo, cuando se termina de ejecutar todos esos controles en la BIOS, la última instrucción en la BIOS, la última instrucción es ejecutar la rutina que esté en el sector 0 de la unidad de disco fijo, predeterminada, o sea, que está puesta como predeterminada. Y ahí lo que va a estar ahí va a ser una rutina en la unidad de disco que está puesta como predeterminada. Si es la única unidad de disco, es la predeterminada. En el sector 0, el sector 0 físico, en el primer sector, o sea, va a leer y ejecutar lo que hay ahí. Ahí lo que hay un código de buteo, que eso ya depende del sistema operativo, que va a iniciar el sistema operativo. Pero paremos ahí, ese es el alcance nuestro, está ahí. Previo a eso, cuando yo le digo ejecuta controles, prende las luces, bueno, claro, me entero que vienen atrás. Qué raro, porque la idea sería que estén adelante para que uno pueda ver digamos, el funcionamiento, ¿no? Pero está bien. Seguramente ya no es necesario, ya el nivel de falla es mínimo y no, capaz que son hasta innecesarias, de hecho, por eso no la ponen adelante. Pero a ver, ¿por qué piensan ustedes que la computadora, por ejemplo, prende las luces de atrás, bueno, de adelante, del teclado, hace del disco, ¿no? A pesar de que lo haga rápido? ¿Por qué se les ocurre que puede ser? A ver. A ver, esperen, puedo poner el chat acá. Si alguien escribe algo, pero si no, prefiero que abra el micrófono y me hable. Profe, puede ser que toda esa sea información que te da para saber que está todo bien. Entonces, si no hace algo Bien, bien, ahí va por la que hace, aproximación. como para Ujú. detectar si hay alguna falla. Primero eso. Pero, ¿sabes lo que te está diciendo también? Por ejemplo, cuando prende las tres teclas del teclado o hace titilar la tecla del disco, la tecla, no, perdón, la luz, el LED, lo que te está diciendo es la luz anda. ¿Entendés? El indicador de falla anda. Es como cuando, y ahora lo van a ver más claro en la analogía, cuando uno, si manejan o bueno, han arrancado un auto, vos pones la llave, le das la primera vuelta a contacto, y no sé si viste que de golpe se prenden todos los testigos y se apagan, y quedan prendidos dos. ¿Qué te está diciendo? Y por ejemplo, ahí se prende el testigo de luz de freno, si es miércoles, manda todo mal, manda el freno mal, la luz amarilla de freno, y se apaga. Claro. No, no. Te está diciendo, claro, se entiende, ¿no? Te está diciendo, el testigo anda. Es más, si vos le das marcha y ve que no se prende en alguna luz, vos dudás, pero si me che por ahí, es muy difícil que se queme un LED. De hecho, cuando todavía no eran ni LEDs, esos testigos en las computadoras y en los autos también, por supuesto, eran lamparitas, años. O sea, yo no sé si he visto alguno quemarse alguna vez. En el tablero del auto sí, ahora que lo pienso. Pero los LEDs de ahora no. Digamos, igual ahora son errores por la pantalla de la computadora. Pero los testigos existen todavía. En la computadora lo mismo. Te dice, por ejemplo, el de luz de falla de freno, te lo prende y dura 2 o 3 segundos y se apaga todo. Ahí lo que te está mostrando es que los indicadores de error andan. ¿Por qué? Porque si no llega a andar, el día que haya un error, vas a tener lo que sería el apagado es como que está todo bien, está todo positivo. Vas a tener un falso positivo, ¿se entiende? Ese testigo no va a poder indicar el error porque está quemado y vos vas a seguir feliz y no vas a tener freno y vas a querer frenar y ya no va a ser tan feliz, digamos, la situación. Como dice, entonces, lo que está haciendo es eso. Un poco, qué sé yo, por ahí son reminiscencias del pasado, porque la verdad que si ahora mandan los testigos atrás, o como en la computadora que yo tengo en este momento enfrente, eh, no hay testigos, sí, ahora el CalBlue tiene la misma tecla, tiene como un puntito que es un LED blanco, estoy mirando, que se prende cuando la prendo, y el NULOOK lo mismo. Y de contar, digamos. Pero la idea es esa. Entonces, en la BIOS,
se van a ejecutar esas rutinas de control, y la rutina necesaria para indicarle al procesador que tiene que correr el código existente en el sector 0, lo que recupere, lo que lea del sector 0, del disco indicado como disco principal, o disco de buteo, o disco de arranque también. Imagínense que cuando no habían discos rígidos, cuando comprábamos computadoras en los 90, tristes computadoras, pero que nos hacían muy feliz, porque eran tristes porque no tenían una unidad de disco, y tenían una unidad de disco, como, ya me olvido la palabra, hace tanto años no lo uso, extraíble, o sea, un disquete. Yo en las clases presenciales lo que hacía era llevar disquete de 8 pulgadas, de 5, de un cuarto, de 3,5, para que vean cómo fue la evolución. Discos removibles, uno lo metía en una ranura, ¿no? Y la computadora lo único que tenía era la CPU, el teclado y un monitor o el televisor, depende de lo que tengas conectado. Y no tenía unidad de disco. Entonces vos decís, bueno, entonces, si vos prendías la computadora, tardaba unos segundos, un minuto, y te aparecía un mensaje que decía, inserte disquete de buteo, o no hay buteo no hay buteo para arrancar, o algo así en inglés. Entonces vos lo que tenía que hacer era, dice, presiona Enter para continuar. Metías el disquete, obviamente si no había unidad de disco rígido, había una sola unidad de disco flexible, en este caso llamada disco flexible porque eran discos flexibles, extraíbles. Esa era tu unidad por defecto, la que está marcada como principal. Que normalmente, vieron que el disco rígido, no sé si alguna vez se lo preguntaron, en Windows es la unidad C, y después la segunda póngase la D, y después la E, etc. La unidad de la A y B estaban reservadas para unidades de disco flexibles. La primera unidad que enchufabas a tu CPU, digamos, cuando la armabas, era la A, la segunda era la B. Vos la podías intercambiar cambiando los cables adentro. Eh, como ese de poco servía tener dos unidades, era para hacer copias, ¿no? de disque a disque, que era más rápido. Y como les decía, esta unidad A, eh, ahí es que alguien escribe varios disquetes para hacer botones. Y sí, varios disquetes, a ver, claro, depende, si vos querías arrancar con la línea de comando, ¿no? Era tu línea de comando, tu pantalla en blanco y negro, y tu línea de comando con un disquete alcanzaba el buteo. Pero depende de lo que querías arrancar, porque necesitabas así más de un disquete. Pero para la línea de comando arrancaba uno solo. De hecho, ese disquete, cuando vos lo formateabas, lo tenías como lo formateabas con un parámetro que era /S, que significaba que te grabe los archivos de sistema, que es así en realidad. En el sector 0 tenés una rutina que dice dónde está lo que tenés que correr. En esa rutina se grababa el nombre del archivo a correr, que depende de la versión de DOS. El de Microsoft, ya la memoria por ahí no la tengo tan fresca, pero te metía dos archivos, uno que se llamaba io.sys y otro que se llamaba msdos.sys. Pero dependía, porque también estaba el DOS de Digital Research, por ejemplo, de RDS, que tenía otros nombres, y estaba el DOS adaptado por IBM, que tenía, no me acuerdo ahora, io.sys y msdos.sys era el de Microsoft. Y había un tercer archivo, o sea, eso era el arranque, era para como es instanciar un sistema operativo en tu memoria y que tu procesador empiece a correr ese sistema operativo como programa de fondo, porque el sistema operativo es el programa el padre de todos los programas. Pero después necesitabas una interfaz con el usuario, y ahí se corría un tercer programa que se llamaba command.com. Vieron que hay archivos exe y hay archivo com, ejecutables. El command.com te dibujaba en la pantalla un cursor, ¿no? Un prompt, un prontuario que normalmente era a dos puntos y tenía la unidad, a dos puntos, barra, que significaba raíz, y el signo mayor, era como el separador, y ahí te ponía a la derecha un cursor titilando. Igual ahí escribías comandos. Esos comandos eran interpretados por este programa llamado command.com. Era el shell, la línea de comando. Y cuando salió los primeros Windows, que Windows primero no era un sistema operativo, era una aplicación de OS, vos ahí corrías Win, ¿no? E invocabas el Windows, ahí sí tenías que meter otro disquete. Entonces les decía, igual ahí nos fuimos un poquito al alcance porque hablamos de lo que pasa después del buteo, ¿no? Pero, como les decía, en esta BIOS se hacen controles y se dispone todo para que corra de la unidad por defecto el buteo de un sistema operativo que haya instalado. Y si no le aparece un mensaje que no se puede butear, que no hay unidad de buteo o no hay código de buteo. Entonces nosotros metíamos el disquete, le dábamos, si vos podías hacer dos cosas, metías el disquete, le dabas enter, o metías el disquete y después prendías la computadora. Entonces así no te daba ningún mensaje y arrancaba de una. Y después, los que podían, tenían un poco más de dinero, se compraban el disco rígido, que eran tristes 32 megas o 40 megas,
pero por lo menos ya no tenías que bootar de un disquete, los disquetes magnéticos se arruinaban también con el tiempo. Y obviamente la unidad de disco rígido era mucho más rápido que la unidad flexible de disquete. Bueno, como le decía, volviendo a la ROM. Entonces, por ejemplo, claro, la ROM, Read Only Memory, la BIOS, ¿no? Y la RAM. Y la RAM. ¿Cómo es el tema de la RAM? Acá vamos, acá atrás. Bueno, vamos a repasar un poco unidad de control primero, pero como ese, pues, está como puesto unidad de control, empieza con RAM y lo tiene después. Y la RAM entonces, la RAM, las siglas son Random Access Memory. La traducción literal es memoria de acceso aleatorio. O sea, aleatorio es como que puedo acceder a cualquier parte de esa memoria, ¿no? Que yo quiera, a cualquier dirección de esa memoria, en cualquier momento también, obviamente, ¿no? Eh, no hace referencia la sigla tendría que ser memoria escribible y reescribible, pero el tema es que, y si le sigo diciendo características, la sigla RAM tendría como 28 letras. Pero, la sigla es Random Access Memory, memoria aleatoria. ¿Y qué características tiene? O sea, la ROM, por un lado, sabemos que viene grabada de fábrica, la podemos solamente leer, no la podemos modificar. Y en general, ejemplifique uso de la memoria ROM. Bueno, la BIOS, ¿no? Por ejemplo. La ROM de los autos, aunque ahora los autos la palabra es flasheable, ¿no? Grabable. Pero los autos antes tenían memoria que no eran flasheables. Bueno, hay otro ejemplo. En sistemas dedicados puede haber ROM también. No, digamos, de las que son propiamente ROM, no EEPROM, no programables, no borrables. Ahora, después vamos a ver que hay otros tipos de ROM también, por eso. Profe, Entonces, por un lado ROM, puede ser dígame. en los electrodomésticos también. Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente, porque ahora, por ejemplo, yo todavía me cambié la lavarropa hace poco y yo siempre trato de comprar, digamos, algo que sea útil y sencillo. Más que después no conseguir repuestos, se rompe algo, qué sé yo, pensar que uno es ingeniero en informática y quiere la menor informatización posible en algunas cosas, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el electrodoméstico está muy bien. El lavarropa traía toda una programación, no sé, hace de todo solo ahí, la temperatura, el tipo de lavado, y eso tiene una memoria dentro, una ROM, que yo sepa no es EEPROM, o sea, ROM, es fija, es programable, es no programable, quiero decir. Eh, Eso es un buen ejemplo. Ahora el electrodoméstico, ¿qué más? Bueno, las heladeras. De hecho, igual ahora, te digo la verdad, más que una ROM, porque por ejemplo, este lavarropa, yo no lo hice, pero decía que yo me podía bajar una app de la marca, de este lavarropa, que era Candy, marca Candy, al teléfono, y podía llegar a controlar, o sea, me iba avisando, primero podía disparar ahí, programar el lavado, lo que sea, y después me iba avisando cuando ya estaba lavado, qué sé yo, no lo hice, ¿no? Porque camino 3 metros y toco el botón y le doy que arranque, chao. Pero ahí, ojo, ahí hay una ROM, pero ahí ya hay una computadora. Ya hay una computadora con una ROM, con una placa de red, seguramente con un poco de RAM. Pero bueno, son ejemplos. Piénsenlo porque puede haber en el parcial alguna pregunta que diga ejemplifique uso de memoria ROM. O sea, describa memoria ROM, nombres sus características y ejemplifique. Bueno, entonces como le decía, RAM. Primera característica, la ROM la grabaron en fábrica y quedó siempre grabado lo que quedó grabado, ¿no? Eh, Indistintamente si la computadora está prendida, apagada, vos la prendés y está lo que está. Lo que se le grabó en fábrica está ahí. La RAM no. La RAM, por su fabricación, tiene la característica de ser volátil. ¿Y qué entendemos por volátil? Eso quiere decir que la información que está grabada no persiste si no está energizada. O sea, si no está enchufada, si no tiene electricidad. Desaparece ante la falta de suministro eléctrico, sería la definición. Exactamente, esa es una muy buena frase así, para responder la pregunta, ¿no? De qué pasa con el contenido de la RAM o en qué situación puede desaparecer el contenido de la RAM, ¿no? Bueno, esa es una. La otra es que le acerquen un magneto, un imán potente y ahí, digamos, yo creo que también algún efecto electromagnético debe lograr en la memoria, pero es eso que acabas de decir vos. Y entonces, uno me dice, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Por una cuestión
digamos, propia inherente a la fabricación de la memoria RAM. Se van a dar cuenta, en arquitectura en realidad se ve mejor esto, que está compuesta por... La RAM es una combinación de diodos, de compuertas, que constantemente tiene que estar energizada para refrescar el dato que tenían, si no el dato se pierde. Ese constantemente energizada es millones de veces por segundo, te diría por cada ciclo prácticamente. Entonces, vos podés decir, bueno, a ver, ¿qué tiene de bueno? Que vos energizás o no energizás, o sea, pones un 1 o un 0 a tu conveniencia las veces que quiera, las recontra mil veces que quiera y no pasa nada en la memoria RAM. ¿Qué tiene de malo que se pierda? Ahora vos me decís, che, pero escuchame una cosa, ¿y no hay alguna tecnología de memoria que yo pueda tener que no necesite ser energizada constantemente para persistir la información? Sí, sí. Ahí, pero eso como esas serían las EPROM, ¿no? Las Erasable Programmable ROM, que en definitiva es de lo que están hechos las unidades de disco de estado sólido, que no son más que memorias con tecnología EPROM. Pero notarán ustedes que son más lentas, son rapidísimas, pero no tan rápidas como una RAM, y por otro lado tienen un costo de fabricación muchísimo más alto. Entonces, por eso sigue usando RAM. Puede ser que Dígame. también tengan un límite sobre escritura. Ujú. Correcto, usted lo ha dicho. ¿Sabe que yo eso me lo enteré hace relativamente poco, un par de años? Uno piensa que todo es infinito. Vos sabés que sí, y sabés que se mide eso. Es como la calidad de los neumáticos, calidad de primera, de segunda, tercera, primera para los autos que salen de fábrica, primera y segunda para los que te venden como nuevos, y tercera como los que te venden de oferta, digamos. Es lo Y después mismo. Y tenés vos esos que sabés que son solo para BTV. eso es tremendo, eso es tremendo. No, incluso yo he visto por zonas donde vivo yo, que te prestan gomas para pasar BTV. Eso es un artículo de seguridad como es un neumático. Y hago un paréntesis aquí, yendo a dar clase a Chivilcoy, el lunes pinché, en realidad rompí un neumático y todavía lloro por lo que me costó ese neumático. Como ese, pero voy, ¿no? Pinché y se arruinó así el talón y el tipo de la gomería me dice, Peto, no, dice, esto parche lo tenés para 40.000 kilómetros más, me dice. Y yo digo, reconozco que me tentó, porque me mostró por adentro, fíjate que está arruinada de afuera, pero es la parte estética nada más. De adentro, mirá, el talón está bien, no se marcó nada. Debo reconocer que me tentó. O sea, a cambio de pagar 80 lucas la rueda nueva, dije, me ahorro 80 lucas. Y no, pagué 80 lucas, ¿no? Pero con las cosas de seguridad no se joroba, no se joroba, no. O sea, pijoten en otra cosa, no en un neumático, por favor se los pido. Y sin embargo, y para BTV. Bueno, volviendo, ojo, porque en memorias ustedes van a ver dispositivos que usan memoria, bueno, computadoras, celulares. Fíjense, no sé si alguien tiene, no, porque en Paraguay, porque ahora tengo un amigo que va. Fíjense que después, digo, por uno de mi suegro, que es de la provincia de Santa Fe, él me dice, mira, fuimos a Asunción y compramos una computadora HP muy linda, todo, y yo miro atrás, la letra chica, todo, viste, el número de serie, característica, y de golpe veo la palabra refurbished, con SH, refurbished. No está mal, ¿eh? Pero esa sería como la categoría B. O sea, lo que de fábrica ya salió con error, cuando hacen la prueba de calidad, bueno, lo arreglan, ¿se entiende? Entonces, Sí, los reacondicionados. reacondicionados, correcto, usted lo ha dicho. Entonces, ojo, porque en el mundo de la tecnología, es que la famosa frase en inglés que era, usted obtiene lo que usted ve, lo que usted obtiene, sería lo que usted paga, lo que usted obtiene. O sea, cuando vos pensaste que a precio histórico o en dólares hiciste un negocio, hay oportunidades por, qué sé yo, por liquidación de stock, por cambio de tecnología, salió el iPhone 14, entonces el iPhone 13 baja de precio, etcétera. Pero cuando vos ves que no hay mucho motivo, decís, ¿por qué esto sale un 40% más barato? Y José Luis Caro en su clase agrega otra cosa más sobre las memorias, que ahora vamos a hablar, ¿no? O de los procesadores también. Duda porque puede ser de segunda, de tercera, que te va a dar igual por ahí, o sea, no vas a tener problema, pero no es de primera, ¿no? José Luis también, no me acuerdo si en esta clase o en la que le sigue, apunta a que uno ve en un slide, tiene como un aviso puesto de compre ya computadora y te ponen todas características, no sé, 1 tera de disco y 32 GB de RAM y qué sé yo. Y después le das la chica y te das cuenta que la memoria, mirás la velocidad de la memoria y es inferior
a otra computadora que sale más cara, mirás cómo es el disco, y también hay especificaciones, ¿no? de disco no estoy hablando de disco de estado sólido, estoy hablando de disco del que gira, el convencional, y también hay más lento. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, sí, a ver, es cierto que el marketing juega, vos me decís, Darío, pero si el 50% del precio de un artículo hoy puede ser marketing, tranquilamente, el marketing juega, pero en ciertas cosas que son iguales, a igual categoría, ¿no? Vos me decís, qué sé yo, abrí igual categoría, qué sé yo, vos me decís una computadora, ¿qué tengo yo acá? Tengo una Dell, pero a mí alguien que sabe el tema me dice, mira, HP, Lenovo, Dell es un poco más caro, como ese, ahí puede haber, te pueden estar acordando en marketing, porque yo entre HP y Lenovo, bueno, hay gustos, ¿no? Pero igual categoría, fíjate, porque nadie te regala nada. Quiero decir, y nadie, justamente cuando te hacen un descuento, no, primero te están regalando, porque te están sacando algo. Porque algo no se ve o está muy abajo en la letra chica. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿vieron? ¿Qué más? Volviendo al tema de RAM, que a las memorias le pasa esto, por supuesto. Estas memorias necesitan estar constantemente energizadas y no pierden su contenido. Ese es el motivo por el cual, cuando uno está escribiendo un archivo en Word, hago un paréntesis, ahora el Word tiene sistema de autoguardado y medio que ya no nos pasa lo que nos pasaba. Pero bueno, imagínense vos, sino que están con un IDE, ustedes con una herramienta de desarrollo, ¿no? Programando, y no le dieron guardar, y escriben y se inspiran y le dan 2 horas escribiendo. ¿A quién no le ha pasado? Como ese... espérenme, acá veo un chat acá. Entonces, de golpe no guardaste. eh, Hasta ayer Apple hizo marketing en algunas cosas del iPhone 14. Me llegó un meme que había un tipo con una camisa, no sé, a cuadros bordó, puesta, y con una camisa nueva, toda plegada, que decía, igualita a la que tenía puesta, que decía, así, la camisa nueva plegada decía iPhone 14, la que tenía puesta decía iPhone 13, como diciendo que no hubo cambio. Yo no sé, no soy del palo. Pero bueno, qué sé yo, el marketing juega, como les decía. Vuelvo, le decía, en estas memorias RAM, ustedes por ahí están escribiendo, ¿no? Y toda su sesión está en la RAM en ese momento, el programa de ejecución, los procesos, lo que están escribiendo ustedes, y no le diste guardar. Y de golpe lo que nos pasaba, alguien te pateaba el cable de la computadora, ¿no? Y él te pateaba y vos después, bueno, te acordabas de él con epítetos, digamos, con agravios, ¿no? Porque se perdía. Lo que está pasando es que se dejó de energizar la RAM y se perdió. Al margen que por ahí te puede romper algún archivo, justo estaba grabando cero otra cosa, lo que sea. Pero eso sucede, eso sucede, y sucede hasta el día de hoy, digamos, la RAM, en eso no ha cambiado. Ahora, ¿para qué se usa la RAM? Por eso le digo, si tendríamos que poner la sigla, todo lo que hace, la sigla tendría 28 letras, ¿no? Pero ¿para qué se usa la RAM? Es la memoria de trabajo. Entonces, nosotros ya hablamos de procesador, ahora vamos a volver un poco a unidad de control y esto. Pero vos tenés la unidad de control que se conecta con dispositivos, y uno de esos dispositivos es la memoria, que es de entrada-salida, por supuesto, ¿no? Vos va y viene información. Entonces, en la ROM tenés la BIOS. También hay cosas de firmware, ya vamos a hablar de firmware, pero por ahora quedémonos con la BIOS. Luego la BIOS invoca al sistema operativo, que ¿dónde está? Está en una unidad de almacenamiento secundario. Vamos hablando mientras de sinónimo, o sea, memoria primaria, la RAM, memoria de almacenamiento secundario, las unidades de disco. Dentro de las unidades de disco, discos de estado sólido, que en realidad son memorias de una tecnología llamada EPROM, que permite borrar y reprogramarla, ¿no? Regrabarla. También están los discos habituales, que eso se ve un poco después en arquitectura, ¿no? Que son discos que giran con un cabezal magnético que puede magnetizar en norte o sur, ¿no? Los elementos químicos de la superficie del disco, que generalmente es un elemento magnetizable, óxido de cobre o algo así, y esa polaridad que le deja a esa parte de la superficie indica un 1 o un 0, ¿no? Bueno, eso sería memoria de almacenamiento secundario. La RAM es la memoria primaria, memoria de trabajo, a ver qué otra memoria primaria. Y una vez que la BIOS, como decía, arranca, invoca el sistema operativo, todo eso va a RAM. Y en la RAM, el sistema operativo arma espacios para la memoria propia de trabajo, para espacio para drivers, espacio eh, para datos, espacio para programas, espacio
Eso en realidad, bueno, después con paginación del sistema operativo, eso se ve bien. Pero arma páginas, cómo es... en ese buteo ya del sistema operativo se hace todo eso, se instancia todo eso. Y se pone en ejecución el shell. O si es un entorno gráfico como lo tengo yo la Windows, bueno, el Windows, ¿no? Ahí alguien abrió el micrófono, no sé si lo puede cerrar. Bueno, seguimos. Vamos a volver un poco a unidad de control. Chicos, esto, porque yo la vez pasada digo, bueno, lo voy a poner ahí al estilo José Luis Cabrero, como lo tenía en unas diapositivas, un resumen de unidad de control, porque esto sí es pregunta de examen. En algún parcial, en algún final va a aparecer. ¿Qué cosa va a aparecer? Las funciones de la unidad de control. Ya sabemos lo que es la unidad de control. Si a ustedes le preguntan, ¿qué funciones cumple la unidad de control? Bueno, pueden responder esto que ya saben, ¿no? Control de las comunicaciones para que sean confiables y autónomas. Se entiende, creo que no es necesario explicar el término, ¿no? De confiable y autónomo, ¿no? El hecho de la decodificación de instrucciones, y obviamente determinar el ritmo de ejecución propio y hacia las otras unidades. La unidad de control es la que controla todo eso, a ver quién corre, qué corre. ¿Cómo es? Ahora bien, no alcanza con esto, hay que explicar un poco más. Y acá, esto lo encuentran en las clases grabadas de Cairo. Si se les pregunta eso en un coloquio, en un final, tienen que ampliar, ¿no? No es escribir por escribir tampoco, pero sí demostrar que tienen claro, digamos, cuál es el objetivo de esta unidad de control, las cosas que hacen. En esta diapositiva diría yo que está resumido incluso, pero está bien resumido. Está resumido de una manera que no, pero que no falta nada. Bueno, digamos, es puro texto, pero es lo que dice ahí, ¿no? Primero está la necesidad de procesar instrucciones. Obviamente dice, las cuales no se encuentran dentro del microprocesador. O sea, acuérdense que el microprocesador, ¿no? Tiene unidad de control, tiene la UAL, la unidad meteorológica, tiene registros. Y las líneas de buses de control y dirección de datos hacia afuera, para entrada y salida de dispositivos, ¿no? Ahora, vos me decís, bueno, Darío, ¿cómo el tema entonces? Agarro un programa, lo mando todo al procesador y se procesa. No. Va tomando de instrucción por instrucción, y eso lo van a ver en la arquitectura cuando usen el ensamblador, ¿no? Se va tomando una instrucción, o sea, la trae a memoria, tiene todo ese set de registros, parte, digamos, de los registros que vimos en la clase pasada, que mantienen la próxima instrucción, el segmento de programa, el segmento de datos. Como es, digamos que el programa no se instancia de uno en el procesador, se va instanciando de instrucciones. Entonces, dice, este deberá ir a buscarlas a un medio de mayor capacidad de almacenamiento. ¿A qué medio? Y a la RAM, a la memoria de trabajo. Se supone, podemos decir, pero pará, yo puedo ejecutar un programa, la unidad de control puede ejecutar un programa directamente que está almacenado en una unidad de almacenamiento secundario, como el disco. No, primero ese programa tiene que venir a la RAM, a la memoria de trabajo, ¿no? Cuando el usuario hace clic en el icono o desde el shell invoca un programa para que se corra, ahí lo está trayendo. Ese programa tiene que ser instanciado. ¿Y qué es un programa instanciado en memoria? Un proceso. Y se empieza a ejecutar. ¿Y qué es que se empieza a ejecutar? Vamos definiendo los términos que parezcan términos primitivos. ¿Qué es que se empieza a ejecutar? Bueno, tomo la primera instrucción, perdón, genero el proceso cuando se instancia, se generó su bloque de control de proceso, que es información de ese proceso que se va a correr. Traigo la primera instrucción a memoria y el procesador empieza, digamos, redundantemente a procesar, por eso es microprocesador, ¿no? Toma la primera instrucción, identifica el código de instrucción, se fija en y ahí vamos de nuevo, a su set de instrucciones propias que tiene. Eso sería la ROM propia, donde tiene los códigos de instrucción y que hace cada instrucción, identifica los parámetros de esa instrucción y ejecuta lo que haya que ejecutar. Y acá dice ir a buscarlas a un medio de mayor capacidad. Claro, va a ir buscando de a una por una. Y eso es la ejecución. Acá estamos en el límite con la electrónica. Dice, para lograrlo deberán manipular una colección de señales eléctricas que parten del micro hacia los dispositivos auxiliares. En definitiva, ustedes se acuerdan, ¿no? Que yo le dije que una instrucción en código máquina, vamos a decir, no sé, la instrucción mover de un registro a una dirección de memoria, ¿no? Que en el ensamblador la van a ver con la palabrita M o B corta, move. Esa instrucción en realidad en código máquina tiene un código asignado. Es como que tenés un inventario, una lista, y eso está codificado. No sé el código para Intel, pero supónganse que es el código 5C, por decir algo.
S5C, a ver, ustedes ya saben, porque en la práctica lo están haciendo con Carolina, S5 es un valor en binario y S es un valor en binario, digamos, son dos bytes, ¿no? Que ustedes saben pasarlo a binario, en definitiva es una sarta, vamos a hablar mal así un poco, es una sarta de 16 bits, ¿no? No lo voy a pasar ahora de memoria, pero supóngase que es 0011010010010101. Bueno, eso, el procesador lo que hace es tensión, no tensión, tensión, no tensión para representar 1010, a través de los cables, en este caso, bueno, habla del bus de control, ¿no? Eso es lo que se hace, así se traduce eléctricamente y llegamos hasta ahí porque ahí ya hablamos de electrónica, ese sería como nuestro límite. Pero en definitiva traduce cada instrucción de ese programa en señales eléctricas y las va transmitiendo a ver qué quiere mover la memoria. Bueno, esto va a memoria. Dice, este manejo es necesario que sea de forma automática y confiable para asegurar la calidad. Parece una obviedad, pero está bien, de las diferentes transferencias de datos por los canales de comunicación que tiene la computadora. Acá la pregunta podría ser, ¿qué pasa, digamos, qué pasaría si no hubiese una unidad de control? ¿No? Esa pregunta ha aparecido alguna vez. O sea, imagina usted una computadora sin unidad de control y no, porque no se lograría todo esto. Dice, de no lograr la máquina bien, no sería confiable de los resultados o debería estar supervisada en cada tarea. Acá está la cosa. Esta era una pregunta, me acuerdo, de final. Sobre qué pasaría, a ver cómo sería una máquina sin unidad de control. Entonces, fíjense, la opción cuál sería a no controlar. Debería estar supervisada en cada tarea por el ser humano, volviéndolo un objeto de poco valor. O sea, imagínense que ustedes tienen una computadora en la cual corre un programa y ustedes tienen que controlar la ejecución del programa, ¿no? Desde una consola. Y te dice, tengo la sentencia MOV. ¿A qué línea del bus de control y a qué dispositivo le mando las señales eléctricas? Y si por cada distribución me vas a preguntar, lo hago yo en una hoja de papel, el proceso que quiero hacer. ¿Se comprende? Segundo concepto de codificar instrucciones. Creo que después hay una definición más amplia de codificación. Esto también, porque se lo pueden preguntar como una de las funciones de la unidad de control o dentro de las funciones de la unidad de control, o también le pueden preguntar cómo es el proceso de codificación. Dice, conceptualmente son operaciones de comparación entre la cadena de bit, esto hablamos recién de la sarta de bit, cadena de bit que vienen del exterior del micro y aquello almacenado en una memoria permanente de instrucciones que se halla dentro del microprocesador. Memoria permanente de instrucciones. Ven que el microprocesador también tiene su propia ROM. ¿Sí? ¿Qué tiene? Es chiquita, digamos. Tiene su índice de instrucciones. Y fíjense que es distinto ese set de un procesador Intel, que un procesador Motorola. Motorola, por ustedes lo conocen ahora por algunos celulares, como de una gama, a ver, no son Apple, no son, o sea, es una marca que anda, yo le compré un Motorola a mi hijo, la verdad que todavía no lo pudo romper, así que estoy contento, malos no son. Pero quiero decir, era un gran fabricante en los 80, en los 90 de microprocesadores, era extraordinario. Pero quiero decir, el código máquina que vos programabas para Intel no era el mismo que el de Motorola. Era distinto. Si bien el ensamblador sí, en realidad no, hasta cierto punto, no, pero sí había, a ver, no, sí es decir, había cosas en común, había sentencias para mover, había sentencias para comparar, había sentencias para saltar luego de comparación, pero era diferente set de instrucciones, ¿no? Entonces cada uno decodificaba distinto. Entonces, ¿cómo es esto de decodificar instrucciones? Y tomo ese string de bits que viene en la siguiente sentencia del programa que estoy ejecutando, lo comparo contra mi índice de string de bits, ¿no? Y donde encuentro un igual, esta es la instrucción. Y después, bueno, veo qué lógica aplica, que eso también está grabado en mi ROM, a aplicar con los parámetros que trae la instrucción. Entonces dice, si el decodificador al comparar logra encontrar la instrucción, lo que dije recién, dentro de sus instrucciones, entonces podrá asociar las micro tareas. Fíjese que ¿por qué micro? Micro es chiquitito, ¿no? Quiere decir eso. Porque las tareas que hace el profesor son muy básicas. Son mover esto, comparar aquello, desplazar un bit a la derecha, una cadena de bit. O sea, son micro tareas. Dicen necesarias para resolverlo, de no encontrar coincidencias, deberá ser capaz de reintentar la lectura para descartar problemas de transferencia. Es cierto, hay como un sistema de control. Y lograr corregirlo, deberá enviar un mensaje de error. ¿Qué sería el error de instrucción no encontrada o lo que sea? ¿No? Eso también cuando usan ensamblador ahí se van a dar cuenta. Bueno, esta es la definición conceptual, ¿no? Y después decía, determina el ritmo de ejecución propio y hacia otras unidades. Dice, para lograr dicha tarea, el micro puede presentar un circuito oscilador interno o recibir una señal de reloj externo.
en varios micros el reloj es interno y se asocia así. Les diría que en el estándar es interno, viene, y se asocia para su sintonía a un cristal de cuarzo que resuena a una frecuencia. Cristal de cuarzo que da como es como el que marca el paso, un tic, 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 ¿no? Cuanto más rápido sea ese paso, es como que dice ahora, ahora, ahora. Y cada vez que dice ahora, se ejecuta una transferencia de información, o sea, funcionan los dispositivos, se transfiere, eso como es, o se trae, o se lleva, o se compara. Por consiguiente, cuanto más veces pueda oscilar, se le dice oscilar esa actividad, ¿no? Ese cristal de cuarzo, teóricamente más rápido sería el procesador. Lo que, a ver, ojo, porque no se puede asociar directamente velocidad de oscilación del reloj con velocidad de ejecución de instrucciones. Se trata de lograr, porque finalmente la velocidad de ejecución de instrucciones es menor. Se trata de lograr de igualarla con la de oscilación del reloj. Pero, por ejemplo, yo digo, tengo un procesador de 2.8 GHz de frecuencia. Esa es la frecuencia ¿cómo es? De oscilación del reloj. Y no necesariamente va a poder ejecutar 2.8 millones de instrucciones o de microtareas por segundo. Se trata de que sí, ¿no? Pero ahí tenemos, de hecho hay situaciones, ahí podría ser de estas publicidades engañosas. No engañosas por ahí, pero sí que omiten, digamos. A ver, ¿de qué me sirve un microprocesador de 2.8 si después tengo buses de 16 bits que me van a traer con un procesador de 64? Me van a traer de a cuarto las cosas. Siempre lo más fino de la cadena define su resistencia, ¿no? Entonces, en este caso, donde haya buses, digamos, de menor ancho que lo que el procesador puede procesar, por más que después adentro cicle a 10 millones por segundo, no va a tener que procesar, digamos, va a haber un cuello de botella ahí. Y acá, bueno, aclara, dice, de esta forma se puede lograr una frecuencia estable que sirva de patrón de referencia, exactamente un patrón, y a partir de esta hallar señales eléctricas repetitivas múltiples o submúltiples que puedan ser utilizados por otros dispositivos como pulso de sincronía en el desarrollo de las distintas tareas propias de una computadora. Por ejemplo, bueno, en la arquitectura después se habla de pipeline, por ejemplo, de 5 etapas, y por ahí requerís 5, el procesador para saber cuándo pasa la siguiente etapa, va escuchando a su propio oscilador, ¿no? Que le va diciendo ahora. Y bueno, requerís 5 ciclos, entre paréntesis, el sistema pipeline en realidad es para hacer una especie de, no es paralelismo, pero te permite ejecutar, cuando vos tenés una instrucción, estás ejecutando la segunda etapa de la instrucción, en paralelo podés ejecutar la primera etapa de la instrucción que sigue. Y armás como una especie de paralelismo. Es una manera que se le encontró de acelerar la velocidad de los procesadores con la arquitectura actual. Bueno, esta era la otra función. Después estaba el tema de procesador dedicado. Puede haber alguna pregunta. Acá podrían indagar un poco más quizá en la bibliografía, pero básicamente es un procesador que responde, como dice acá, una determinada función. Alguien dijo electrodomésticos. Claro, un procesador dedicado para lavarropa que compré yo podría ser un buen ejemplo. Dice, tiene un uso determinado por construcción y no se altera, ¿vale? En su programación. O sea, ROM, tiene una ROM. Ventaja, especializado en tareas de mayor velocidad para realizarlas, es, al ser, la palabra es ser un procesador con software propietario. Eso propietario quiere decir hecho para medida de, es eso, ¿no? Entonces va a ser bárbaro. La desventaja rige en su comportamiento. Obviamente vino el lavarropa, trae los programas que trae y no son reprogramables, o si hay una actualización no va a ser cambiable, ¿no? ¿Cómo es? Y acá está bien lo que dice, la principal característica de un procesador dedicado es el hecho de facilitar el trabajo del microprocesador. Y ahí vamos a otra cosa. En un computador con su microprocesador central, no sé, tengo un Pentium acá que es esto, un i7, dice acá, i7, claro, puedes tener un procesador, como en su momento era el coprocesador matemático, que ya no está puesto como algo externo. Puedo tener un procesador o una placa con un procesador gráfico, ¿no? Una placa de red con su microprocesador para controlar las comunicaciones. Entonces descargas del trabajo, de laburo, al procesador central. Acá el ejemplo del parque de video, que ustedes saben, ¿no? Yo cuando empecé a escuchar, acá paréntesis, digamos, el tema de hace años, ¿no? Minado de Bitcoin. Bueno, primero hubo que entender que era esto del Bitcoin o de las cripto en general. Y yo escuché, no, porque los tipos compran, decían, un primo que tenía que se dedicaba a la electrónica, así, no, pues vos comprás placas de video y le pones, no sé, 5 placas de video y en paralelo y minás,
Y yo primero pensaba, ¿para qué quiero 5 placas de video? Digo, si yo con una placa de video que sea buena, con un monitor alcanza. No, no, porque lo que los tipos, las placas de video tienen que tener un procesador dedicado a video, que para las características de las pantallas de hoy, imagínense un 4K 3840 por 2160 píxeles. Eso mínimo 25 veces por segundo. O sea, regenerar la imagen y tiene que tener un procesador de la gran flauta. Bueno, una placa de video acorde a eso que tiene un procesador de altísimo, digamos, rendimiento. Claro, ¿por qué? Porque dibujar todo eso, dibujar una imagen en toda esa calidad, es cálculo matemático, básicamente. Entonces, aprovechan las placas de video, pero para usar su capacidad de procesamiento, no para dibujar nada, quiero decir, ¿no? Entonces, ahí tenemos una excepción, porque han usado un procesador dedicado en una placa dedicada a video para otra cosa. Como le encontró una vuelta. Pero bueno, se hace por la capacidad, digamos, de procesamiento matemático. Por eso sería una excepción. Ver un procesador, sería una buena pregunta de coloquio, ¿no? ¿En qué caso de excepción se podría utilizar un procesador dedicado para otra actividad? Eso sería una buena respuesta. Bueno, en minería de criptomonedas. A ver, sí. Acá, bueno, acá volvemos. Entonces, dicho esto con la unidad de control, estas aclaraciones, acá en estas diapositivas se van a repetir cosas que yo ya estuve diciendo. RAM, acá dice memoria volátil, cuyo contenido desaparece ante la falta de suministro eléctrico. Esta permite ser grabada, es decir, y leída según CDC. Fíjense que dice, no admite el concepto de borrado, por lo tanto, escribir una memoria donde existió algo previo se transforma en una regrabación. Claro, el borrado en realidad es una grabación de algo, de algo sobre lo que estaba. Ahora, si vos decís, quiero limpiar, y bueno, grabás un 0 donde había un 1. O sea, para que se den una idea, me estoy adelantando incluso un poco hasta arquitectura, pero a nivel fabricación, lo más usado como componentes son las compuertas NAND, not AND, ¿no? Una combinación de compuertas NAND logra hacer un bit de memoria, un bit. ¿Cómo es? Entonces, en realidad, y esa combinación, mientras esté energizado, puede mantener un valor entre 0 y 0,5 voltios, o entre 3,8 y 4,5 voltios, ¿no? Entonces, borrar sería mandarle el estado de 0 a 0,5 voltios. En realidad estás grabando. El borrado sería un grabado. Fíjense que esa es su capacidad de almacenamiento, por lo grande, de datos e instrucciones, respecto al microprocesador, o sea, respecto de la memoria de los registros internos, la vuelve necesaria para poder guardar los programas a ser procesados. Lo mismo que es una teoría electrónica, sin la cual estas tareas se realizan en tiempos muy superiores a las que desempeña el microprocesador. Volviendo a la máquina, un elemento lento, de lo que decíamos antes, ¿no? En correspondencia con el tipo físico de memoria elegida para trabajar. A ver, para aclararlo un poco. Si los registros internos tuviesen la velocidad que tiene la RAM, sería muy lento el procesador. Ahora vamos a decir, bueno, y si la RAM tuviese la gran velocidad que tienen las memorias con las que están hechos los registros internos, sería carísima la RAM. Igual, creo que esta aclaración la hice la vez pasada. Hace 25 años decíamos, che, qué caro sería una memoria reprogramable para emular un disco, ¿no? Y hoy están los discos de estado sólido. Entonces, quizá esto que estoy diciendo hoy, en algunos años, y quizá no tantos, evolucione la tecnología y los costos y se puedan hacer RAM del mismo componente, digamos, tecnológico con el que están hechas las memorias internas de los registros. No lo puedo, digamos, hoy no lo puedo negar por vista de la evolución que tuvieron digamos, las memorias y los procesadores, ambos. Bueno, acá ya hablamos de ROM, acá hay algo más formal, digamos, pregunta de parcial, ¿no? ¿Qué es la ROM? Una memoria permanente cuyo contenido no desaparece ante la falta de suministro eléctrico. Esta solo permite ser leída. Fíjense, ahora aclara igual, la grabación del contenido puede hacerse en diferentes formas, en fábrica, en forma artesanal, en circuitos destinados a ese fin, o sea, pero vos lo grabás y lo grabás una vez, Era el famoso flasheo de memoria. Flasheaste y flasheaste lo que flasheaste, y ya fue.
Y después me acuerdo que yo no tuve experiencia como era así flasheable, pero me acuerdo que en alguna empresa donde trabajé sí decían, no, acá trajimos, te lo va a hacer flasheada, y si la llegabas a flashear mal, le flasheabas algo que no iba a flashear, es grabar, ¿no? Después tenías un hermoso pisapapeles chiquito, porque apenas podía pisar papeles, caro, ¿no? Ahí pues no servía más. De la ROM. Que el fabricante de la ROM sin necesidad de transferir un conocimiento más profundo del hardware. Bueno, en realidad asegurando que el usuario no la borre accidentalmente y que para el desarrollador sea más sencillo el trabajo. A ver. Por ejemplo, de hecho, si quiero hacer un acceso, por ejemplo, un acceso a memoria, yo uso la sentencia mod, o en realidad, bueno, puedo programar un lenguaje de alto nivel que luego se interpreta o se compila, genera un código objeto ejecutable tipo código máquina, y ese código máquina se ejecuta. Esa sentencia mod, o sea, la interpretación para mandar eso a ese dispositivo externo donde lo querés mandar. Si no, vos tendrías que programar eso. O sea, por eso dice, al desarrollador será más sencillo el trabajo. Ya está hecho. La verdad que nosotros como programadores de alto nivel ni sentimos todo esto, ¿no? Pero como esto sucede abajo. Uno compila y después, bueno, el compilador, cuando uno compila para Intel en Windows, entonces en ese compilado se traducen nuestras instrucciones a código máquina y en ese código máquina hay llamadas a primitiva. Nosotros ni nos enteramos. Pero en definitiva es eso, facilita a través del desarrollador. Bueno, y cuando dice asegura que el usuario no labora accidentalmente, es fundamental, ¿no? Después bromar la máquina, bromar la ROM, no arranca más la máquina. A ver, esto viene medio lento acá, ahí pasó. Bueno, y otra pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre una ROM y una RAM? Esto ya lo podemos, ustedes ya lo dijimos, ya lo infieren, si no, ¿no? Dice, la gran diferencia entre la memoria radica en la forma de almacenamiento de datos y instrucciones, mientras que la RAM es volátil, en una ROM es permanente. Además del objeto para la cual se las construye, si bien comparten desde el punto de vista estructural un sustrato basado en silicio, es muy cierto, sus diferencias son capacidad de almacenamiento, densidad de almacenamiento, es cierto, velocidad de respuesta, tipo, es cierto, tiene características distintas. Velocidad, tipo de alimentación eléctrica, bueno, en el caso de la RAM es continua. Disipación de calor, bueno, eso puede estar, depende de la fabricación de la arquitectura, ¿no? Ya digo, arquitectura física. RAM, de que uno podía quitar la memoria que trajo la computadora cuando la compré por una memoria que vos la ves de afuera, la veías igual, ¿eh? Vos las mirabas y a lo sumo ves que tienen las cucarachitas soldadas, los chips de memoria. Como es, a lo sumo podía, venir distinto eso y alguna inscripción. Pero vos las mirabas igual y la diferencia que notaste fue cuando las pagaste, que te dolió mucho más plata. Pero de golpe vos tenías no sé, un banco de 8 megas y lo cambiás por uno de 16. Y lo que sí tenía la placa madre, donde está el procesador, lo que tenía era como es el slot. Tenía una limitación física, una cantidad de patas. Que obviamente vos tenés que comprar para la misma cantidad de patas que tenía. Si tenía 70 pines, eran 70 pines. Pero también tenía un límite de decir, no, mira, esto te trajo un slot de 4 megas y le puedes poner un slot de hasta 32 megas. Si el día de mañana sale un slot, perdón, un banco de memoria con la misma cantidad de patas
para este lot, pero de 64 megas ya no lo va a poder leer, ¿no? Porque hay una limitación de la arquitectura de fabricación de la placa madre. Entonces ahí tenés el tema del anclaje, ¿no? La ROM no, la ROM está ahí y está ahí. ¿Cómo es? Bueno, ahora, acá en esta diapositiva que ahora están también de ustedes, fíjense cómo es, hay diferentes tipos de RAM y de ROM. A ver, ahí tenemos DRAM, la Dynamic RAM, Static RAM, con diferentes tipos de anclaje, y después están las ROM. AMI BIOS, esa American Megatrends, fue una empresa que fabricaba justamente los chips que traían el BIOS, ¿no? La ROM, durante años. No sé si todavía siguen fabricando, pero en el embutero era lo primero que veías. Ponían su marca y decían chequeando memoria, ¿no? Y ahí está la evolución de los diferentes tipos de ROM. Primero fueron ROM, después hubo programables. Ese programable ROM, yo, a ver, nunca he usado, pero yo sabía que vos podías flashear una vez y punto, ¿no? O sea, tenía la ROM y yo flashear de fábrica. PROM, pero la programaba vos una vez y punto. La EPROM, ahí sí, y estas son las que, por ejemplo, tienen los autos hoy en día, que son borrables, programables, vos podés borrar, igual como dijeron los compañeros, al igual que los estados de disco sólido, como es, tiene una cantidad de ciclos. Igual estamos hablando de, yo, si no me equivoco, hay de 10, creo que el estándar es 10.000 veces, pero hay de 30.000 también, no más caro, por supuesto. Y después está el tema de la forma de programar esta ROM. Dice, por luz ultravioleta o por impulso eléctrico. Yo no vi nunca el proceso, pero a mí me decían que esa luz ultravioleta, sí, que bajo ciertas condiciones, no me pregunten cuáles, porque es una cuestión muy, muy técnica, muy electrónica, pero aplicando luz ultravioleta, yo no sé si se habilitaba, de nuevo, una especie de proceso litográfico o algo así que grababa la circuitería, que en definitiva era el programa que vos querías grabar en esa ROM, no lo tengo muy claro. Y a nivel eléctrico no, a nivel eléctrico simplemente por impulso eléctrico se rompían o se unían, vamos a decir así, patitas de estos transistores que componen la memoria, ¿no? La que está a la derecha, que tiene como una ventanita, ahí donde está el cursor apoyado, esa es la de luz ultravioleta, que se le mandaba por ahí. Entonces, fíjense, ¿no? Ese chip de la derecha, bueno, la foto en la pantalla parece de un tamaño, pero eso no tiene más de 3 centímetros de largo. Y en realidad es toda la pasta, eso es la pasta negra, tiene conectores adentro. Lo que es el chip es donde está el cursor, es chiquitito así. Y ahí el proceso litográfico podía llegar a grabarlo. A ver, acá hay un chat. Y con microscopio se puede ver el circuito. Mirá qué interesante. Yo entiendo que ese sistema ya no se usa más, ahora es todo eléctrico, ¿no? Pero yo la verdad nunca lo No, llegué a ver cómo lo además, hacían. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí dijiste algo, no te llegué a escuchar. no, perdón, tenía que ver si... Ok. ¿Cómo es? Continúo entonces. Bueno, acá da una especificación de diferencia técnica. Esto también puede ser pregunta parcial, sí, de la Dynamic RAM. ¿Cómo es? Un segundito, acá minimizo esto, ahí está. Dice, la memoria RAM dinámica es una memoria cuyas celdas internas continuamente se descargan aún conectadas a la fuente de energía. Para mantener eléctricamente la carga, contenido, se le entrega carga eléctrica por ciclos, por filo o por columna. O sea, ya es una cuestión de definición técnica, ¿no? A estos se los denomina ciclos de refresco, los famosos ciclos de refresco. Las señales que intervienen en dichos ciclos son controladas por el microprocesador, ¿no? Que lo va energizando, es una forma de energizar. Cada celda está constituida sobre un capacitor parásito. ¿Saben lo que es un capacitor? Es un dispositivo electrónico que a ver, yo creo que centenares de tipos de capacitores y se usan para todo. Pero es un dispositivo electrónico que, dada una corriente, puede sostener una corriente por un tiempo, ¿no? De hecho, ¿cuál era el ejemplo de lo que había que tener cuidado? Que decía que se descarga el capacitor. No me acuerdo si eran los televisores de tubo de rayo catódico, aunque eso no, eso creo que era el cañón, pero hay ciertos dispositivos que tienen un capacitor grande por ahí,
y te dicen déjelo 4 horas para que se descargue el capacitor, porque si no ese capacitor almacena energía, después te da una patada que te revienta. Bueno, este tipo de memoria obviamente se utiliza como memoria principal de trabajo, ¿no? O sea, fíjese, cada celda tiene un capacitor. Se le dice parásito, claro, porque, digamos, parasita la energía que se le da, que pierde carga y va necesitando actualización. Y las static RAM, dice, es una memoria cuyas celdas no se descargan mientras se le mantenga conectada a una fuente de energía, simplemente la fuente de una. Suele usarse con fines dedicados para mejorar el desempeño, por ejemplo, en comunicaciones a manera de buffer, claro, o como medio de almacenamiento para recuperar datos e instrucciones de una forma rápida con memoria caché. Dos conceptos que después vamos a ampliar, pero básicamente los buffers y los cachés son memorias que se disponen para intermediar entre dispositivos y, entre otras cosas, para compensar velocidades, por ejemplo, o para mejorar velocidades. Por ejemplo, si yo acabo de leer algo en el disco, puedo tener una memoria caché, donde se guarda lo último que leí, y si al minuto siguiente quiero volver a leer eso, en vez de ir al disco, voy a esa memoria. Y vos como usuario tenés una experiencia de que fue mucho más rápido, ¿no? Esa es una de las... por ejemplo, si un dispositivo de una velocidad le está escribiendo a otro que tiene menos velocidad, bueno, lo que va haciendo va buffereando para que no se pierda. Entonces, el del que le manda, que dé más alta velocidad, le manda, el buffer lo bufferea, justamente lo retiene, el que le manda dice, ya está, ya le mandé todo, sigo haciendo lo que tengo que hacer, y mientras después el buffer le va entregando al dispositivo que es más lento que recibe la información que recibió. Esas son maneras. Ahí a la derecha abajo ahí es el diagrama de cómo estaría fabricada una celda de memoria tipo SRAM. Yo no sé si ustedes ahí, creo que ya, sí, identifican, ahí hay dos compuertas AND, hay un NOT y hay un biestable, en este caso un tipo D. Ese biestable lo vamos a estudiar más adelante todavía, pero si hacemos zoom sobre eso, vamos a decir, bueno, si hacemos zoom acá no se ve nada, se ve el rectángulo y se va a ver la D, la Q y el CLK, el clock grande, nada más. Pero digamos, hipotéticamente, si hacemos zoom, adentro tenés, creo que son 3, 4 componentes más, 4 compuertas más. Entonces, para generar acá este bit de memoria, necesitarías algo así, si no estoy contando mal, como 8 componentes. De memoria SRAM, por supuesto. Bueno, la programable, dice, es una memoria de almacenamiento permanente, su comportamiento puede verse como una matriz de conexiones donde los cruces están unidos por fusibles. Acá es como, ¿se acuerdan? La grabo, no viene grabada, la puedo grabar, la grabo una vez. Dice, inicialmente una ROM nueva tiene todos fusibles sin cortar. Al momento de grabar su contenido se procede a romper dichos enlaces quemando los fusibles para representar el dato que quiero que entregue en forma permanente. ¿Se entiende? Es como que se rompen patitas o se dejan patitas según quiera tener un 0 o un 1. Y que en definitiva eso representa el programa o la rutina o la información que tiene que estar en esa ROM. Si fuera un dispositivo que admite más de una grabación duplicaba las conexiones y desechaba el circuito llevado para hacer uno nuevo. Acá lo que está diciendo es que los que son más de una vez grabable tiene que tener como duplicadas las conexiones para tener una segunda oportunidad de romper uniones y dejarlas que yo quiero, ¿no? Pero en estos casos sería programable, la programa una vez. Porque esas conexiones las rompo una vez como literalmente romper cables. A través de un proceso eléctrico, ¿no? Bueno, y esta también aplica, ¿no? Ya creo que ya estamos terminando con esta unidad. Ejemplos, ¿no? De uso. Bueno, Dynamic RAM, memoria principal de trabajo. Lo que se puede preguntar es, por ejemplo, en un final se le puede preguntar, diga, especifique los tipos tanto de memoria RAM y ROM. Esto lo pueden explicar con todo lo que vimos hasta ahora. Y después se le puede decir que ejemplifique el uso, ¿no? Dice, Dynamic RAM, memoria de trabajo principal. Static RAM, como memoria de almacenamiento temporales de poca capacidad con el objeto de mejorar el rendimiento en máquinas, buffer y caché. ROM, del tipo flash en todo dispositivo cuyo comportamiento se desea guardar en forma permanente y no pueda ser guardado accidentalmente. O sea, la ROM que no la cambias, no es ROM. Arranque de máquina, primitivas de manejo de comunicaciones, de una placa electrónica. O sea, las rutinas de una placa de red, las rutinas de comunicación que traducen nuestros paquetes TCP/IP a paquetes tipo Ethernet, que ya eso está casi en la capa más inferior, que ya eso después se circula con electricidad
a través de la topología, digamos, de los cables UTP, por ejemplo. Bueno, y hasta acá la presentación de lo que tiene que ver con memoria. ¿Alguna pregunta? Voy a poner en el chat, ahora sí. Chat. Obviamente no me apuré un poco porque como empecé tarde para poder terminar. Pero, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna cuestión? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, no? Ahí estoy viendo el chat, ¿eh? No, profe, gracias. Está bien. Bueno, discúlpeme hoy que tuve No, esta no, profe, no tengo ninguna complicación. duda. No sé si se metió el ruido de fondo o no al final. ¿No? ¿Se entiende bien? No, para nada, para nada. Bueno, va buenísimo, mejor, porque estaba preocupado. Estaban empezando a hablar aquí. ¿Cómo es de fondo? Les iba a decir, fíjense que está la clase, creo que está como clase 3, esta, o, bueno, o 3 o 4, de José Luis Calero, Profe. que tiene... Sí, dígame usted. Había una imagen que decía que los tipos de RAM y de ROM, ¿no? Sí, En el tipo de RAM decía Static RAM y Dynamic RAM, correcto. y en la ROM volví a repetir la ROM como un tipo de ROM. Sí, y en realidad, ¿y sabes qué? Y ahora que estoy pensando, ahí faltó un poco más de PROM y de EPROM. Lo digo oralmente, pero es cierto, faltó PROM y EPROM. ¿Cómo es PROM? Sería la programable o sea, la ROM que podés programar vos, que te vendían los chips, ¿no? Para que vos le pongas tu propia BIOS. ¿Y para qué se usaba eso? Vos no te ibas a armar tu propia PC. Eso era para, si vos necesitabas hacer un chip dedicado. O sea, ahí te hace la pregunta, ¿cuándo yo usaría una memoria PROM? Una ROM programable. Y cuando tengo que hacer, perdón, un dispositivo, o sea, necesito un chip dedicado para un dispositivo específico. Por ejemplo, en el diseño de una heladera moderna, ¿no? Entonces, yo no sé si vas a una casa electrónica hoy si te venden un procesador, un PROM, digamos, para poder procesar una memoria PROM, para poder ponerle tu propio software. Pero puede ser. Yo en algún momento lo había visto. Bueno, en realidad me comentaron, yo no es que me puse a grabar PROM. Esa PROM. Y lo que es EPROM ya sería la base, por ejemplo, de los discos de estado sólido. O sea, borrable, programable, o sea, erasable y N veces, que en realidad tiene una cantidad de CN, creo que el estándar es 10.000 veces y ha ido hasta 30.000. O sea, un mismo bit, una misma celda, la podés setear en 0, en 1, 10.000 veces. Y después no, después es un bit que se marca como fallado, después ya no pierde esa capacidad. Igual como es los controles de disco, justamente en su ROM, donde tienen las rutinas de lectura y grabación, lo que hacen es ir, vos modificás algo o borrás un programa, grabás y van seleccionando áreas nuevas de la memoria para que se vaya distribuyendo uniformemente y no sea que después cuestión que, no sé, en el primer banco tengas celdas de memoria que han sido grabadas leídas, no, grabadas en realidad, grabadas y regrabadas 8.000 veces y después tenés otros 8 bancos que apenas tienen 5 veces, ¿se entiende? Entonces hacen eso, como ir distribuyéndolo. Y esas serían las EPROM, ¿no? Sí, ahí faltaría una diapositiva, es cierto. ¿Franco? ¿Habla Franco? ¿Habló Franco? Sí, sí, sí. Perfecto, Franco. Alguien dice si es parecido a la fragmentación de disco. Bueno, pero en realidad el concepto de fragmentación de disco se da, eso es para más adelante, ¿no? Pero podemos hablar un chiquitito ahora de eso. En realidad la fragmentación es algo no deseado, y de hecho por eso se hacía el proceso de desfragmentación. Yo, sí, digamos, a ver, fragmentación yo diría como, a ver, la palabra sería, en el caso de la memoria sería como homogeneización en el uso de la memoria, ¿entendés? Que toda la memoria, el uso esté distribuido uniformemente, homogéneamente, entre todos los bancos, para evitar tener estas diferencias de bancos muy escritos muchísimas veces y otros bancos que casi nada. Fragmentación se da cuando vos grabás, escribís y ves el mapa del disco rígido y te queda como un queso gruyé. Porque grabaste 10 bloques, borraste 10 archivos, borraste 5, grabaste 8, grabaste 3, y después borraste 9 y se te van generando como espacios, ¿no? Igual el concepto de fragmentación yo ya no sé, que antes jorobaba mucho cuando los discos eran lentos, ahora no sé si se nota. ¿Alguna pregunta más, chicos?
Si no, bueno, hasta acá No, estamos. profe. Dígame usted. Usted antes dijo que, por ejemplo, la ROM de un lavarropas no se podía reprogramar, pero siendo program room, ¿se podría? ¿O es lo mismo? Sí, o sea, haciendo una prom la grabás una vez. La programás. Es como que el fabricante te la da con esas conexiones entre los, ¿cómo se dice? Entre sus compuertas, entre sus diodos, sin hacer, hablando modernamente, sin flashear, como se dice, para que lo hagas vos, para que la grabes, para que la flashees vos. Ahora, vos la programaste y lo que estás haciendo ahí eléctricamente es romper conexiones y dejar otras unidas para representar los unos y ceros de lo que vos querés grabar, pero eso lo haces una vez. La única diferencia es esa, que ellos no te la programan, te la dan para que vos lo programes. ¿Y para qué podría servir? Bueno, pues si estás diseñando un dispositivo con fines específicos y necesitas tu propia ROM, ¿no? Que debe ser interesantísimo eso, pero hay que tener tiempo, plata y conocimiento también para no andar desperdiciándolo, flasheando ROMs y arruinándolas, ¿no? No sé si se entiende, Enzo, ¿no? Sí, 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 perfecto, perfecto. Igual, a ver, hoy en día los autos tienen EPROM, o sea, es todo EPROM. O sea, todo puede ser programado y borrado y programado y borrado y etcétera, N veces, ¿no? Como la PROM sería, yo imagino, qué sé yo, una fábrica a ver, de microondas que le pide al fabricante de, no sé, a Toshiba, por ejemplo, que fabricaba memorias, le pide, no sé, 50.000 ROM no flasheadas, o sea, PROM serían, ¿no? ¿Para qué? Para ellos flashear su propio software de control del microondas, y eso se hace por única vez, porque no quieren que después el usuario lo reprograme y es código que siempre va a ser igual. Yo imagino que ahí está la situación de uso, digamos. Bueno, ¿alguna cosa más, chicos? Yo estoy viendo que no sé, la batería, me Sí, quedan todavía profe. 15 minutos de batería me quedan, me parece, así que dígame. Profe, mira, a mí me sigue sin aparecer la materia en el aula. Ah, vos sos Agustín. Sí, Escuchame una cosa, porque yo no sé si querés después escribirme y te doy mi número y hablamos, pero me parece, yo por lo que vi la respuesta de José Luis, él iba a pedir ahora, o le iban a mandar, no sé, la actualización, ¿viste? Nos van mandando como listas actualizadas de alumnos del curso, por lo que se anotaron un poquito después eso sobre la fecha. Y él lo que está esperando, me parece, es que le llegue la lista con tu nombre para meterte, no sé cómo decir, como usuario de la plataforma para esta materia y que te aparezca, ¿viste? sí. Pero yo no la administro, pero yo entiendo que José que la administra le tiene que venir en el acta. Igual eh, es raro, porque yo en el acta te tenía al final, me Ah, parece. A ver, yo te tenía en el acta. ¿Por qué? O le mandaron otra a José? A ver, espera. Un LU 2022 organización. A ver, o me confundo con el otro muchacho de sistema operativo que tuvo un problema similar. Dame un segundo. Dame un segundito. Silva Agustín. Ah, yo te había agregado primero por si no estabas y ahora, a ver, espera, ahora que te voy a buscar. Ah, no, vos sabés que en la última versión de acta que yo tengo, Agustín, vos termina en 3414, tu DNI. sí, sí. Sabés que no estás en acta, che. Y a vos en el departamento te dicen que sí, que estás inscrito todo bien, ¿no? Sí, sí, me dijeron que nada, que era hasta que le pase la nueva lista, pero Sí, mira, vamos a una cosa, le voy a preguntar a José yo si ya le pasó la nueva lista o si puede pedirla. A nosotros durante la cruzada nos van mandando listas con actualizaciones y lo que importa en realidad es la última, ¿viste? Ahora en la última tenés que estar, pues si no, no cruzaste. O sea, yo doy fe que estuviste acá conmigo, pero si no estás en un acta, no tengo dónde ponerte una nota, ¿viste? Me haces un favor, así me dejas como recordatorio, me pones un mail ahí diciendo, profe, por favor, verificar si recibí